Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de Cortita y al Pie, fútbol sudamericano versus fútbol europeo, con un invitado de lujo, Richard Páez, ex director técnico de la selección venezolana de fútbol de la Vinotinto, aquel hombre que le cambió la cara a Venezuela, dejamos de ser la Cenicienta. Bueno, él estará con nosotros y nuestros panelistas, como siempre, hablando de este fútbol sudamericano versus fútbol europeo. Prepárense que arranca Cortita y al Pie. Bueno, y aquí estamos ya con Richard Páez con nosotros. Bueno, como les comenté, la persona que realmente cambió el fútbol en la Vinotinto. Con él empezamos a dejar de ser la Cenicienta, empezamos a salir de los lugares de abajo y bueno, una persona con una gran trayectoria en el fútbol, estuvo como jugador, también estuvo obviamente de entrenador en varios clubes y bueno, él nos puede ilustrar muchísimo, que estuvo en varias eliminatorias para hablar justamente del fútbol sudamericano. Richard, así hablando globalmente, ¿cuáles son las diferencias que tú en este momento ves del fútbol sudamericano con el fútbol europeo? Si quieres hablamos de eliminatorias para el Mundial, por decirlo de una manera. Yo creo que la principal gran diferencia que hay del fútbol europeo y el fútbol sudamericano se llama organización. Cuando hablamos de organización significa que hoy el fútbol europeo es exigente en todos los niveles, mientras que el fútbol sudamericano se puede competir siendo un equipo de fútbol. Para competir en Europa uno tiene que ser o un club o una corporación o una verdadera institución de unas dimensiones verdaderamente paralelas al nivel de exigencia que exige la competencia. Entonces, hoy el fútbol sudamericano está fallando en el aspecto cuando hay menos poder económico, pues también baja una serie de procesos de construcción, de desarrollo de un fútbol competitivo. Aquí seguirán saliendo el talento. El talento brota del fútbol suramericano. Seguirá emergiendo de una manera como generacional una cantidad de jóvenes valores que tienen una calidad indiscutible. Pero esos jóvenes valores están teniendo el freno en su desarrollo formativo porque están siendo coartados o limitados por una forma, una metodología del entrenamiento que sigue siendo muy analítica, que sigue siendo muy repetitiva y que sigue siendo muy a la inspiración del pensamiento del entrenador. Cuando hoy en Europa se ha desarrollado una conducta futbolística de la comprensión del juego, en donde el futbolista desde las bases, siendo o no teniendo el talento natural, va entendiendo, va comprendiendo por qué, para qué y cómo se juega de acuerdo a la ubicación geográfica en el campo de juego. Ese desarrollo se ha venido construyendo a través de una metodología de entrenamiento periodizado, de un entrenamiento en donde se va construyendo tareas situacionales del juego en la formación y el jugador hoy europeo ya comienza desde las bases, desde sus edades tempranas, a comprender completamente cuál es su función en el campo de juego. Entonces ahí se comienza a abrir una brecha que poco a poco se ha ido. Cuando nos hemos despertado en Sudamérica, ya han pasado 4 mundiales que ni Brasil, Argentina, Uruguay, que eran los lógicos competidores de la zona, no forman parte de esa élite de ser campeones del mundo. Cuando jugamos partidos de torneos de clubes de campeones, ahí ya no somos competidores para los equipos europeos que ganan. Y ahí comienza ahora a generarse como una especie de preocupación, cuando eso ha debido observarse ya hace rato, que venía dándose algunas evidencias, pero que evidentemente hasta que no se logra esta diferencia tan abismal que hoy se nota, es ahí donde nos preocupamos en Sudamérica, porque está en nuestra responsabilidad, en los técnicos suramericanos, en mostrar una conducta metodológica de trabajo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, por lo menos en la mayoría, porque gracias a Dios en Sudamérica existen equipos, existen entrenadores que hemos comprendido que hay que dar un salto de transformación, de una metamorfosis también,
en la forma de trabajar a nuestros jugadores. Y es ahí donde por lo menos vemos equipos en Sudamérica que pueden competir hoy con cualquiera en Europa, pero que están muy limitados en el número. Okay, que nos queda claro esa entrada. Salomón. Muy interesante. Sí. Bueno, profe, primero presentarme. Soy Salomón Espiga. Acá hay un español, un argentino que vive en Venezuela y dos muchachos muy jóvenes que probablemente ninguno de esos cuatro haya disfrutado tanto su época de entrenador. Bueno, sobre todo en la selección. Obviamente que la disfrutamos. No la disfrutamos, era muy niño. No, ¿cuál niño? No, vale, 2001, 2002. Era muy niño. Tienen memoria, ¿no? Claro, sí, memoria. Y la verdad que el fútbol venezolano es como dijo Carlos, es antes y después de usted. Y en muchos aspectos, porque incluso desde el punto de vista de marketing, pues yo me acuerdo como usted logró incluso dar un cambio al marketing que había con la selección y con el entrenador de las selecciones. Creo que nunca se había visto que un entrenador hiciera propagandas, y creo que usted fue un pionero en eso, incluso criticado algunas veces por eso. Y nunca me olvidaré de la verdad de ese 0-3 en Uruguay. Nunca me olvidaré. Una emoción increíble, y nuestro primer partido que ganamos en el extranjero, si no mal me acuerdo, creo que fue contra Chile, ¿no? La primera vez que Venezuela jugaba, sí. Incluso el ranking FIFA, cuando usted llegó creo que al número 48, Venezuela, una cosa impensable. Sí. Así que bueno, primero muy emocionado y muy feliz de que pueda estar con nosotros. Ahora, tocando un poco el tema que está hablando, quizás, y no cree usted que, profe... Larga la presentación tuya, Salomón. Bueno, porque se lo merece, disculpa. Ahí está. No la de él, la tuya. Quiero que sepas, muy larga. Quiero que sepas, Omar, que el profe fue asistente de un entrenador que creo que a pesar aparte, porque sé que eres gallina, pero fue asistente de Bianchi en Boca. ¿Sabías eso? No fui asistente. Bueno, estuve ahí observando el trabajo de Carlos Bianchi en Boca Juniors. Y hizo su posgrado en la Universidad de Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Sabías eso, Omar? El doctor, por supuesto. Claro, es traumatólogo. Mira, Yossi, hoy mucho cuidado con lo que vas a decir, porque aquí hay una persona que de verdad sabe bastante del tema. No como los del grupo mundialista, esos que tienes en el chat que solamente dicen disparate. Entonces ten cuidado. Quería hacerle, hablando un poco, y estoy de acuerdo con la definición que ha hecho usted, quizás habría que agregarle también la parte de la exportación, o de la importación que ha tenido Europa tan grande, no solamente Sudamérica, sino de todo el mundo, y eso ha hecho que mejorar sus propias selecciones. Si usted ve, por ejemplo, Francia, yo creo que hay por lo menos 15 jugadores que provienen de países o de algún vínculo africano, ¿no? Y creo que eso también ha afectado mucho en el mejor fútbol europeo. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted no cree que justamente por lo que está, por esa metodología, está empezando a hacer una especie de extinción el 10, ese 10 que antes veíamos talentoso, suramericano, cada vez lo vemos menos? Sí, ese ha sido también una de las grandes, yo digo, utopías que uno mantiene porque fue futbolista. Al haber sido futbolista, uno siente el fútbol como un arte, no simplemente en la búsqueda de resultados nada más, que al final es lo más importante. Pero cuando uno desarrolla esa actividad, uno se llena los ojos, se satisface, como una buena comida, como una buena película, de los buenos jugadores. Y los buenos jugadores son los que hacen fantasía, los que te crean alguna jugada impensada, los que generan una actividad de creación. Entonces, cuando uno nombra a los mejores jugadores de fútbol, uno nombra son números 10. Normalmente habla de Pelé, habla de Di Stéfano en su época, habla de Maradona, habla de Messi, habla de 10. Entonces, los quieren acabar porque está creciendo una visión del fútbol de vértigo, de intensidad, de transiciones rápidas, y no le dan oportunidad al 10 que se adapta, como que no se puede adaptar a esa intensidad táctica que está siendo sometido hoy el fútbol. Pues yo le digo que el futbolista número 10 es tan inventivo, es tan creador,
que Messi se ha sabido adaptar como un 10 en cualquier fútbol que le ha planteado jugar los entrenadores que le han tenido. Yo recuerdo que a Messi, Guardiola lo quiso pegar a la raya, jugar de ese juego posicional, colocándolo pegado a la raya como colocaban a cualquiera de estos punteros, entre comillas. Puntero derecho. Pero Messi no se dejó. Messi le dijo a Guardiola, yo no puedo estar aquí esperando a que me hagan el pase, en ese caso, como buen argentino, bien reclamador que son. Él dijo, que me van a parar a mí aquí para esperar que me den la pelota cada 5 minutos. El futbolista no siente, el 10 no siente estar esperando a ver cuándo le pasan la pelota. Entonces yo creo que el 10, él mismo se sacude y emergerá de cualquier manera, pero no podemos perder la posibilidad de que la extingan como una especie en extinción al número 10. El número 10, cuando lo acaben, se acabará el fútbol. Entonces, porque si el fútbol está prácticamente irradiado por lo que hace el 10 y el resto de los jugadores que son cada día, y es otra cosa que es paradójica, cada día estamos viendo laterales que juegan como 10, volantes centrales que juegan como 10, delanteros que son falsos 9 que se tiran como 10. A Benzema hoy todo el mundo habla bien porque juega como 10. Entonces, ¿y los quieren acabar? No, no me digan cuentos a mí. Al 10 nunca lo van a poder acabar porque el 10 tiene formas y maneras para desequilibrar a sus rivales y a esos marcajes a presión que los quieren someter. Eso es. Sí, Omar, adelante. Bueno, tengo varias cosas, Richard. Encantado, soy Omar y te voy a tratar de tú porque somos los dos más 60. ¿Ok? Cuando comenzaste a hablar del tema de los clubes europeos y clubes sudamericanos, pero también se han generado diferencias en clubes en Sudamérica que sí están muy bien organizados y sí tienen poder económico, River y Boca en Argentina, San Pablo, Flamengo y Palmeiras en Brasil, América de México, etcétera, 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 ¿no? Quería ver qué opinabas tú sobre eso. Lo que digo de los equipos grandes que hay en Sudamérica, indudablemente seguirán siendo grandes porque ya tienen una infraestructura, una leyenda histórica sembrada, una historia que los marca y evidentemente pues todos pasan por esos ciclos de altibajos. Hoy, por lo menos futbolísticamente, lo que hace River hace rato con Marcelo Gallardo está mostrando un fútbol de altísimo nivel, de una altísima competitividad, que nos quedamos con la gana de verlo en el último ese mundial de interclubes cuando no pudo llegar a la final, pero que quedamos con esa insatisfacción porque sabíamos que sí puede competir esos equipos bien trabajados con ese espíritu de juego colectivo, como yo lo llamo el juego de los sincronismos, y en eso creo que Gallardo es uno de los que va en avanzada en el fútbol suramericano con su River Plate. Y indiscutiblemente ver equipos que han desarrollado fútbol, el América de México, el fútbol que hace Independiente del Valle actualmente, lo que hizo Flamengo cuando fue campeón de Copa Libertadores. No me gustó mucho el fútbol de Palmeiras, no me ha gustado mucho algunos equipos de Brasil que juegan muy esquemáticos y en donde si hay algo fundamental del futbolista brasileño es la fantasía y se la esconden, como que se la limitan. Y eso me parece a mí que rompe con la forma de poder competir en Sudamérica. Entonces, no, estoy totalmente de acuerdo que hay clubes que están consolidados en Sudamérica que mantienen esa forma de revertir. Pero cuando tú vas a la forma, al estilo que desarrollan en el campo, es ahí donde tú ves que están limitados comparándolo con el fútbol en Europa. O sea, hoy un partido suponte de este Palmeiras, de Atlético Mineiro, que lo estoy viendo y lo pongo a jugar contra el Chelsea o lo pongo a jugar contra el Leicester de Inglaterra o lo pongo a jugar con el Atalanta de Italia y nos pasan por arriba, pero de 2 y 3 goles por arriba. Entonces, es eso lo que antes nosotros en Sudamérica nos dábamos el gusto de decir
que era más bien cómo podían hacer los europeos para ganarle a esa fantasía, a ese juego sincronizado como jugaba Argentina, a ese fútbol de potencia y de fuerza del fútbol uruguayo. Hoy eso no es suficiente para competirle a ese nivel de juego que tienen hoy en Europa. A eso es que me refiero. Richard, la táctica mató a los números 10. Porque acuérdate que con este sistema del 4-3-3 que está de moda, no le encuentran la posición adecuada a ese número 10. O lo colocan por la banda, como lo quiso colocar Guardiola, no lo pueden colocar de volante interior porque perderían uno de lucha en la parte física para el pensamiento de lo técnico, pero no se dan cuenta que los equipos de alta dimensión no se defienden con esquemas tácticos defensivos, se defienden con posesión de la pelota. Cuando tú ves a Manchester City, al Bayern Múnich, al River, ¿cómo se defienden ellos? Teniendo la pelota, no se la entregan al rival, entonces no se preocupan con esquemas tácticos defensivos. Hoy lo que ha evolucionado en el aspecto de defender para esos equipos que tienen mucha posesión de balón es la recuperación tras pérdida, que es eso lo que hay que implementar e incrementar e incentivar a los jugadores para hacerlo, que no es fácil, pero que es uno de los cambios que se ha visto desde el punto de vista táctico. Bueno, seguimos, Omar. ¿Por qué Europa, Richard, se sigue llevando los mejores sudamericanos? Por billete, Omar. El poder económico indudablemente es lo que mueve el mundo del fútbol, porque el mundo del fútbol es una industria corporativa en donde el negocio del dinero es lo que mueve y lo mantiene a nivel universal. Pero que entiendan los empresarios, los mercantilistas, los dirigentes, que lo entiendan, que el fútbol no se mueve primero por dinero, sino que se mueve por una esencia natural, que es la competencia, que es la esperanza que tiene uno como jugador para ganarle a otro que se llama poderoso mejor. Entonces, esa esperanza es lo que te hace crecer y lo que te hace desarrollar. Considero por eso que es tan álgido el tema ese de la Superliga, y yo ponía el ejemplo, pero quieren crear una Superliga para un número aproximado de clubes. ¿Y por qué no hacen el mismo ejemplo que mostraron, que me parece pero espectacular? El ejemplo de la Liga de Naciones. ¿Cómo no pueden hacer ligas de repente de los mejores equipos que hoy actualmente hay en Europa? Y aparte viene una Liga B que puede tener una posibilidad de subir a esa Liga A y bajar 2 o 3 de la Liga A a la Liga B, claro, y de esa manera mantener como una especie excelente el formato para una Superliga, la verdad que es muy bueno. Pero no la plantearon porque no les conviene. Está hablando de selecciones nacionales, no de Superliga. No, está hablando de equipo, utilizar la misma. No. Liga de Naciones. Liga de Naciones. El formato de Liga de Naciones para una Superliga de equipos. Así como hay categoría A, categoría B, categoría C, y los de abajo luchan para llegar a los de arriba, igualmente que hagan como se hace en esa competencia, que lo hagan con los equipos. Esa es la idea que está planteando el profesor. Claro, hoy mismo Florentino Pérez, que estaba en la intervención en la cadena SER a última hora, estaba hablando de cambiar quizás el modelo de lo que estaban hablando, de que hasta los 4 primeros de cada liga entren en esa Superliga. O sea, estaban hablando ya de cambiar el modelo. Perfecto. Eddie, yo sí. Bueno, antes de que hable yo, sí, bueno, primero un placer hablar con ustedes de fútbol, la verdad. Me entusiasma mucho esto. Me gustaría volver a un tema que había tocado anteriormente, respondiéndole una de las preguntas a Omar. Obviamente nosotros hemos hablado entre nosotros sobre la diferencia que hay entre el fútbol europeo y suramericano, y hemos tratado de nosotros tratar de ver, enfocarnos a nivel de selección, no tanto de equipos, porque realmente entendemos que hay un poder económico y obviamente, bueno, el billete manda sobre todo, hoy en día es así, y se llevan los talentos a muy temprana edad, no como pasaba antes, pero hay 2 temas que sí usted estaba tocando y yo quiero ver cuál es su opinión sobre eso. Uno, como ve fútbol todos los días,
los pequeños cambios que van pasando sobre el fútbol, uno como que visualmente, a primera vista, uno no se da cuenta. Pero la verdad es que el fútbol ha evolucionado demasiado y no es que como veíamos el fútbol que veíamos en los 80 o de los 70 comparado con los de ahora, sino creo que en los últimos 3, 4 años el fútbol ha cambiado más de lo que ha cambiado en los últimos 12, 13 de antes. O sea, lo que veo... Lo que pasa es que ha habido un cambio también en la metodología del entrenamiento. Es totalmente diferente a lo que hacíamos hace 10 años atrás y algunos hace 5 años atrás. Ha cambiado en demasía en el aspecto de lo que llamamos hoy tareas situacionales, en donde uno como entrenador lo que hace trabajo en espacios reducidos y somete al jugador a una exigencia de pensamiento rápido, de anticipación de la visión panorámica, de saber cómo va a resolver la jugada sin recibir todavía el balón. Él ya tiene que estar pensando en ubicar rápidamente a su resto de los compañeros para saber cómo solucionar un problema en donde hay densidad de población en poco espacio y que tiene que resolver en tiempo mucho más rápido. Sí, pensar un segundo antes es una gran ventaja. El que piensa un segundo antes... Pero eso lo hacía Riquelme. Había jugadores que lo hacían muy bien, que tomaban una foto. Esos son los adelantados. Exactamente. Eso lo hacía Valderrama. Eso es. Eddie, tú ibas a el mejor exponente de eso en los últimos 20 años se llama Xavi Hernández. Y Xavi ya ahorita en los últimos tiempos. Eso es verdad. Sí. Ahora, por ejemplo, con respecto como lo veo a nivel de selección, de repente justamente por esas mismas razones se dan en los años 80. Me imagino que Argentina en el año 86, de ese 11 que tenía, de repente 3 o 4 jugaban en Europa y todos los demás jugaban en el fútbol de su país. Y así igualmente era el Brasil del 82, jugaban todos en el Flamenco. Hoy en día tú ves a una Alemania que me imagino yo, que el trabajo debe estar formando una base en el Bayern Múnich, que tiene jugadores como Kimmich, que tiene jugadores como el central grande, tiene el Goretzka, tiene Müller, está Gnabry, o sea, tiene bastantes jugadores y son jugadores que se conocen, son jugadores que juegan siempre juntos, que conocen sus movimientos, que ya juegan a veces de memoria, que es una gran ventaja. Entonces hacen de repente esos jugadores que se conocen que los movimientos o las ideas sean mucho más rápidas que el contrario. Lo veo mucho, por ejemplo, con la media cancha del Real Madrid, que ya se conoce, como no son jugadores de jóvenes, no son jugadores que tienen velocidad en las piernas, pero tienen mucha velocidad mental y se conocen muy bien. Y cuando vas a juntar una selección como la de Brasil, como la de Argentina, y como la de Uruguay, vamos a decir, entre los grandes de Sudamérica, y tienes que empezar a atraer a jugadores de que juegan de manera diferente, a veces en la misma posición en sus equipos, y los 12 son de 12, o los 11 son de 11 equipos diferentes, con el poco tiempo que tienen los seleccionadores de trabajar a esos jugadores realmente por las exigencias que tienen con sus clubes, entonces, bueno, eso obviamente tiene que perjudicar algo el nivel competitivo de una selección de Sudamérica como una cuando se enfrenta con Alemania, Italia o España o esos tipos de equipos. No es el ejemplo España. Ni tampoco Francia. Era. España cuando era el Barcelona. Alemania sí, pero Alemania. España cuando era el Barcelona. España cuando era el Barcelona. Pero ahorita Eddie, Francia no es un ejemplo lo que tú acabas de decir. Ahora es la legión extranjera. Sí. 23 jugadores de 23 equipos distintos. Bueno, y España no está bien. No está bien. No, ¿cuál es la pregunta, Eddie, que le quería hacer al profesor? Se la hizo, ya se la comentó. Bueno, le dice a Bruno, o sea, que hay realmente un factor que incide sobre el rendimiento de las elecciones por esta razón o no hay. Acuérdate que es muy diferente ser entrenador a ser seleccionador. Correcto. El entrenador que trabaja en los equipos, en los clubes, tiene tiempo. El seleccionador no tiene tiempo. El entrenador tiene todos los días trabajando y va comprando, de acuerdo al potencial de su equipo, a los jugadores que él va escogiendo para conformar una idea futbolística que uno tiene, lo que uno llama el fútbol virtual, para convertirlo en un fútbol real.
y eso lleva tiempo en construir. Esa es la dificultad de uno conseguir en los equipos un equipo que juegue plenamente a lo que uno quiere, porque para construirlo tiene que tener muchísima plata el equipo y no todos lo tienen para hacer un equipo nuevo para ti que llegar. Entonces tú lo vas construyendo con el tiempo y a la medida de los 6 meses, un año, año y medio, si has tenido tiempo para mantenerte, es cuando empiezas a ver los equipos construidos. Esos equipos grandes que estás nombrando, indudablemente tienen una base sólida, porque esos vienen la mayoría construidos por una escuela que viene desde abajo. El ejemplo del Barcelona, el ejemplo del Madrid, el ejemplo del Bayern, el ejemplo de esos equipos grandes de River, de Palmeiras, de los equipos grandes, es que van construyendo los equipos en sus bases de formación y le suman con potencial económico esa figura que ellos no pueden construir en sus equipos porque eso no está para todo el mundo. Entonces, ese tiempo permite, cuando tú logras trabajar todos los días de una manera constante, permanente, con el apoyo que hoy tiene un entrenador, con toda esa cibernética alrededor que uno puede contar, pues construye rápidamente equipos competitivos, ganadores, que sepan, para mí es lo más importante, que cada uno de los jugadores comprendan cómo es que jugamos en el equipo y cómo juega mi compañero, qué posición, qué movimiento. Entonces comienza a haber una coreografía futbolística que todo el mundo, sin mirar, ya sabe que allá está colocado en esa posición, por decir, en la zona 17, en la zona 14, en la zona 10, en la zona 5. Yo encuentro en mi mente, sin mirar, yo sé quién está allá cuando yo gire. Entonces, todas esas circunstancias van elaborando una sincronía, una sinergia de movimientos y de acciones que cada vez se va perfeccionando. Eso se logra perfeccionar en equipos al nivel que construyó Guardiola del 2007, 2008, 2009, que fue el equipo que yo creo nos mostró el fútbol de mayor dimensión futbolística que pudimos haber visto, bajo por lo menos mi opinión. En la selección, tu gran ventaja es que tú escoges. Entonces, cuando tú escoges, tú vas escogiendo un perfil característico, funcional en cada posición. Te voy a poner un ejemplo. En Venezuela, si yo hubiese escogido un lateral derecho tipo McIntosh y coloco en su lugar es un jugador tipo Pacheco Vallenilla o Héctor González, tú tienes que entender que al yo colocar a Héctor González, estoy colocando un jugador que seguramente va a tener una proyección constante en las 3 zonas de ejecución del fútbol. Si coloco a McIntosh, estoy colocando un pensamiento futbolístico de que voy a colocar es un hombre marcador, sí, que tenga mucha capacidad para resolver situaciones defensivas, más no ofensivas. Entonces, todo eso es lo que le permite a un seleccionador tener ese potencial de escoger y de, si tú te equivocas, pues tú eres el que sufre las consecuencias. Pero si tú entras a construir tus equipos de acuerdo a ese perfil, tú te estás garantizando que en un corto tiempo empiezas a notar que el equipo comienza a gestionarse, a funcionar de una manera armónica y como coreográfica adecuadamente. Entonces, todo depende de eso. En los equipos, tú tienes mayor potencial para construirlo porque tienes todo el tiempo para trabajar, para diariamente mejorar y corregir o superar. En la selección, es la capacidad de selección que tengas. Es la capacidad de saber escoger los jugadores que tú quieres ver de acuerdo a tu visión futbolística. Entonces, por eso las dos alternativas, cada uno la aprovechará a tu manera. Profesor, adoptar cambios al fútbol que es más eficiente hoy en día, mucho más rentable, vamos a decir, robar pelotas en el área contraria que robar pelotas atrás, porque puedes traducir rápidamente una recuperación en una jugada de peligro. Entonces, veo que eso, por ejemplo, al Bayern Múnich, al Liverpool le ha funcionado muy bien y veo ya equipos europeos que adoptan eso. El ejemplo de la presión alta, que es una de las características o novedades tácticas que se ha visto en los últimos años
y que la están ejerciendo la mayoría de los equipos actualmente. Y que a medida que se va creando como acción de juego, entiende Eddie, que cuando uno como entrenador sabe que el otro equipo te viene a hacer presión alta, pues tú fabricas, construyes, trabajas cómo contrarrestar esa metodología para que no tengas la presión y utilizar con lo que se llama una contratáctica. Y esos equipos que someten a la presión alta es una presión de riesgo, porque si te sobrepasa de esa presión, tú dejas atrás por lo menos 5 o 6 jugadores que prácticamente pueden provocar una acción defensiva en contra. Entonces, mucho todo espacio. eso, por eso es que el juego del fútbol es eso. Tú puedes hacerlo, de repente te hace bien en un partido, pero en el otro no te hace bien y tú te tiras más bien a... Bueno, el mejor ejemplo fue lo que pasó con Bayern PSG. Claro, claro, es lo mismo. De repente Richard, te sale, pero entiende que esos son metodologías que a medida que ha evolucionado, porque esta ha sido una de las novedades tácticas actuales del fútbol élite y que se está sumando a esa batería de trabajo que tienen los técnicos actualmente. Pero Richard, una pregunta. Ya, Omar, ya tú la pregunta de Pastoriza tuviste bastante. Deja un poco para los demás. Sí, Omar, Deja que hable yo. No, pero quiero preguntarle sobre lo que acaba de decir Richard, que es muy pero Omar, vamos puntualizando porque se nos está yendo el tiempo. Pregunta. Estamos con el doctor, que es una enciclopedia y quiere complacernos a todos, dándonos aquí una máster, porque nos está dando una masterclass de fútbol. Pero si tú le metes 4 preguntas, necesitamos 7 días para terminar el programa. No, a ti no, porque tú eres gallego y tú te las sabes todas. Entonces déjame hablar a mí, que soy dale, Omar, dale la pequeña, vamos. No, cuando Richard dice que me parece excelente a la pregunta de Eddie con la contratáctica, pero Richard, cuando tú haces la presión alta de todo el equipo, centrales parados en la mitad de la cancha y marcando cuando ataco. O sea que la posibilidad de la contratáctica, si yo estoy marcando cuando ataco, los centrales marcan, los laterales marcan, los medios marcan. Es difícil también la situación de la contratáctica. La diferencia cuando uno hace presión alta es que tú colocas los volantes y los defensas a marcar hacia adelante. Normalmente la marca defensiva que estábamos acostumbrados a marcar hacia atrás para hacer el bloque atrás. Mientras que con esta presión alta tú estás sometiendo a la exigencia a tu línea defensiva a dejar un amplio espacio que puede ser aprovechado por los equipos contragolpeadores o equipos de transiciones rápidas con velocidad, que es lo que les pasa o lo que sufren la mayoría de los equipos que imponen autoridad de juego, tipo Manchester City, tipo Bayern, tipo Barcelona, tipo Madrid, que aprietan a los equipos rivales, pero están jugando con fuego cuando salen de jugadas rápidas tipo River y te puede aprovechar normalmente con laterales en avanzada y quedas prácticamente con un triángulo defensivo. Uno tiene que enseñar a esos centrales y al volante mediocentro estar preparado para jugar con la anticipación del lanzamiento saltando línea o de rechazo, que muchas veces se convierte en una jugada de contragolpe mortal para esos equipos. El PSG. A ver, bueno, yo sí. ¿A seguir con el PSG? Que yo tengo una pregunta también para dejen preguntar a Yossi, Me tienen vetado, doctor. No va a ser muy interesante, profesor. No va a ser muy interesante. Yo también paso los 60. ¿Prefiere doctor o mister? Porque yo soy de los antiguos. No importa. Bueno, vamos a ver. Lúcete. Si me dejáis. Desde luego no voy a preguntar por Omar Pastoriza ni por José Pepito Hernández, porque yo estuve en Venezuela muchísimos años y me acuerdo de que por ahí había un señor que se llamaba José Pepito Hernández. Si le pregunta al doctor, que es una enciclopedia del fútbol, sobre todo el fútbol venezolano, no vea, nos podemos tirar aquí 3 años. Bueno, hay una cosa que es clara y evidente. O sea, aquí esto no es un debate para que un europeo, que yo soy el único europeo, defienda al fútbol europeo contra el fútbol sudamericano defendido por personas que viven en Sudamérica o son sudamericanos. O sea, porque yo puedo defender el fútbol sudamericano o el doctor
al principio de su intervención, defendió el fútbol europeo sobre el fútbol sudamericano. Es decir, esto no es europeos defendiendo fútbol europeo y sudamericanos defendiendo fútbol. Dale, mi rey. Y la pregunta, Yossi. No, yo no voy a preguntar. Yo voy a hablar, porque yo voy a hablar. Bueno, ok. Y haré la pregunta cuando yo lo considere. Y haré una pregunta que tenga relación con el programa. Por supuesto, adelante, Yossi. Claro, yo no voy a preguntarle por el River o el River contra... Si yo tengo una enciclopedia de fútbol aquí y yo quiero saber cuáles son las diferencias entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. Aunque él ya ha dado unas pinceladas, pero vamos a seguir incidiendo en eso. Bueno, es cierto todos los datos que ha dado, porque además me ha quitado todos mis argumentos, porque en el principio de la intervención habló de que efectivamente los 4 últimos mundiales fueron ganados por equipos europeos, y ya no hablemos de los mundiales de club. De hecho, en los 6 últimos mundiales tan solo ha habido un ganador, que ha sido Brasil, que no sé si podemos hablar del fútbol sudamericano o del fútbol brasileño contra el fútbol europeo, porque desde el año 86 que no gana una selección sudamericana que no sea Brasil un mundial. El problema que yo estoy viendo entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo es que las grandes figuras no es el hecho en sí de que se vengan a jugar a Europa y efectivamente por el tema económico se lo lleven muy jóvenes, sino lo huérfano que deja el fútbol en cada uno de estos países donde surgen estas estrellas. Porque cuando uno está, por ejemplo, en la Masía, aquí en Barcelona, o en la escuela del Ajax, o en la escuela del Bayern de Múnich, los jóvenes que van saliendo tienen un espejo en el que mirarse. Sin embargo, en Sudamérica no, porque los sacan tan jóvenes cuando destacan, que los que vienen detrás no tienen en quién fijarse, no tienen figuras en quién fijarse, no tienen a quién imitar. Yo escuchaba el otro día a Pablo Aimar, que decía que el cañito, la rabona y todo este tipo de cosas se vinieron fomentando en el fútbol callejero, y que como el fútbol callejero se ha perdido, ya no le dan esa libertad que dijo el doctor ahora a esos jugadores para que explayen todo el potencial que ellos tienen. Y yo eso no lo veo así, eso es, puede ser sí o puede ser no, porque ¿cuál es la base del equipo de Francia, que es el actual campeón del mundo? Son jugadores callejeros de Lyon y de Marsella, pero son completamente diferentes al fútbol que nos gusta, a ese fútbol que decía el doctor, el fútbol de los dieces, que también ha evolucionado, porque para mí, por ejemplo, yo tengo aquí Modric, Isco, Goretzka, Hazard, De Bruyne, Pedri, Berratti, Del Olmo, o sea, puedo nombrar así, en todos estos son jugadores talentosos, son jugadores talentosos, no es el 10 genio como Maradona, o el 10 genio como Messi, o el 10 genio Valderrama, que no jugaba Riquelme, con el 10, como dijo el doctor Di Stéfano, que jugaba con el 9, el 10 casualmente era Puca en el Real Madrid, pero era un 10, era el 10 genio que decía el doctor. Pero genios de eso, o Pelé, te sale uno cada 3 décadas, pero hay otros tipos de 10, como decía el doctor, son los jugadores creativos, los jugadores que juegan libre. Entonces, yo hoy en día veo que la diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo se basa en que el fútbol europeo ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. O sea, la diferencia que hay es enorme por el concepto no solamente ya físico, sino también táctico, porque hoy en día las escuelas en Alemania, en Francia, en Holanda, en España, no solamente atienden a todo lo que es el potencial físico del jugador, sino también al potencial técnico. No sé si el doctor está de acuerdo conmigo o no. Después, una cosa que también ha mencionado y la ha desarrollado muy bien el doctor, ha sido el tema del entrenamiento, de la evolución en el entrenamiento. Hoy lo hemos hablado en muchos programas, el entrenamiento lo tienen hasta personal. Cuando terminan de hacer el entrenamiento en conjunto, dentro de sus equipos y se van a la casa, tienen una alimentación increíble,
pero una alimentación increíble. Y después tienen entrenamiento personal. Y todo ese conjunto de cosas es lo que yo pienso que ha hecho que el fútbol europeo hoy esté muy, muy por encima del sudamericano, y va a costar mucho que eso se iguale. Bueno, tampoco es como dices tú, porque Pepe, ya tú has el repetido varias invitado veces es que son profesor. 500 años de evolución, Increíble. y eso tampoco es así, ¿entiendes, Yossi? Tampoco Richard, es Pero así. dejen hablar al profe. Yo No le hizo pregunta al profe. No hay Exacto, pregunta, él vamos a escuchar la simplemente dio opinión de... cuál es su perspectiva. Él No, está yo quiero diciendo ver- que tú no, empiezas desde yo- abajo, más Eddie, nada. Eddie, mi vamos a escuchar pregunta, la opinión del profesor sobre lo que acaba de comentar Claro, Yossi. claro, es- porque Bueno, Sobre el pero lo que está diciendo monólogo. no tiene El nada de malo. monólogo. Muchachos, vamos a escuchar al profesor. no, bueno, yo sí está planteando la visión que ha observado desde el punto de vista como europeo que es, de lo que ha evolucionado su continente. Porque yo pongo el ejemplo que en el año 95 yo estuve haciendo una gira por Milán, por Real Madrid, por Barcelona, observando esos tres equipos en el año 95 cuando yo comenzaba como entrenador. Y pasé un tiempo, estuve 2 semanas por el Ajax, en el año 95 en el Ajax de Holanda. Y cuando yo observé el entrenamiento de categorías menores, yo me fue a las categorías menores de Holanda. Había visto las mayores de Real Madrid, del Barcelona y del Milan. Pero me fue después para observar esa escuela que tiene tanto nivel de formación, y me sorprendí porque en esa época ya estaban haciendo trabajos de espacios reducidos, y comencé a ver trabajos de superioridad numérica, de trabajo de jugar a un toque, de jugar a 2 toques, de jugar con pierna hábil, de jugar con pierna inhábil. O sea, una cantidad de tareas que yo decía, no, esto nos llevan, como en el año 95, nos llevaban ya haciendo en el Ajax de Holanda, yo vi esos trabajos. Entonces, entiende que ellos comenzaron a construir un modelo de jugador, y nosotros nos quedamos con la habilidad, con el quiebre, con el regate, con la jugada personal, con el malabar de parar una pelota con el pecho y pegarle de volea, con lo técnico, con lo estrictamente técnico de fantasía. Entonces, ellos comenzaron a crear un modelo de jugador que estaba sometido al juego de la oposición en espacios reducidos, y el jugador comenzó a comprender que tenía que tener resolución emergente adquirida, y que después la hicieron de una manera natural. Eso que hablan hoy, de que el futbolista tiene que construirse como un jugador inconsciente competente, significa que el jugador que resuelve sin pensar. ¿Y cómo lo hizo? No sé, lo hice. No sé cómo lo hice, me salió. ¿Por qué razón? Porque ha sido entrenado con distintos modelos de exigencia de problemas, mecanismos. El jugador en esos escenarios se adapta de tal manera que comienza a resolver el problema que le somete el entrenador. Eso en Sudamérica es lo que hay que hacer. Nosotros en nuestras categorías menores, con el talento recursivo, que ahí no tenemos comparación, nosotros lo llevamos pero de robo al jugador europeo en la calidad técnica para resolver la jugada, pero con la forma de entrenar, ahora la técnica, y eso es lo que a uno le preocupa, ver jugadores ingleses tocando de primera sin mirar. Eso no se lo veíamos a los jugadores europeos antes. Eso no se lo veíamos menos a un jugador italiano. Hoy cuando yo veo a un jugador italiano tocando de taquito sin mirar, yo digo, ay papá, y son los italianos. Y son los, imagínense que se están adaptando. Y los ingleses salen tocando ya. Sí, nosotros que tenemos la fantasía recursiva en nuestra sangre, en nuestro continente, porque estamos formados o vivimos en un escenario de países en donde hay que tener una cantidad de resoluciones, no una sola forma de resolver los problemas, sino el plan A, el B, el C, el X y el que no existe. Y entonces, teniendo la calidad que tenemos, nosotros seguimos teniendo un entrenamiento todavía lineal, un entrenamiento analítico, un entrenamiento repetitivo. Y es doctor, diría que es un entrenamiento obsoleto.
El no de quisiera Gallardo dar no. el nombre de El de Me obsoleto. Gallardo quitaste no. lo que te iba Para a un decir. momento, Obsoleto. Omar. No quiero decir obsoleto porque me parece que todo hace bien. En la metodología, hermano, todo el mundo aprende de cualquier manera. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ve que la respuesta que da el otro método es una respuesta en donde hoy vemos a De Bruyne, en donde vemos a jugadores como Hazard, y son belgas, y vemos un jugador italiano, Modric. y vemos un jugador alemán, y vemos a Kimmich Kimmich. jugando sin mirar. Kimmich, que tiene todas las características del jugador rígido alemán, está jugando con un pensamiento rápido de acción. Antes de recibir ya tiene resuelta la jugada. Es ahí donde están cambiando. La picardía que nosotros nos habíamos caracterizado, los argentinos, el venezolano pícaro que jugaba en la cancha y uno se abusaba. Nos la robaron. Para jugar. Esa picardía ellos la han convertido en juego, no en una acción como ilícita, sino en una acción más bien de picardía. Evolucionada. Lo que hablaba de Xavi Hernández, que parece como yo lo llamo para hacer comprender a mis jugadores, el suricato es un animal que existe en la selva que se para y empieza a mirar para todos lados para tener una visión panorámica. Bueno, eso muchos de nuestros jugadores no lo habían comprendido hasta que no se les explicó que antes de recibir ellos tienen ya tenía que saber a dónde la iba a poner, a dónde la iba a tienes el radio de acción de 300, no digamos 360, pero sí por lo menos 280 grados, de tener una capacidad visual para resolver jugadas. Cuando tú vas viendo eso, es que nosotros podemos competir con ese fútbol que hoy hace en Europa como una cosa natural. Hoy yo he tenido equipos en Sudamérica, en el caso de Millonarios, en el caso de Cuenca, el caso de Alianza Lima, el caso de Venezuela, varios equipos, y cómo cuesta hacerles cambiar ese vicio de formación que han tenido. Cuando yo comenzaba a decirlo, mira antes de recibir, anticipa la acción, mira el jugador, el tercer hombre libre, que yo comenzaba a hablarles del tercer hombre libre, uno que todavía no ha aparecido, pero que va a aparecer. ¿Cómo es eso que va a aparecer? Bueno, ya vas a ver. En el momento que tú vas a recibir, tu compañero hace el lanzamiento para que gane la espalda de la línea rival y tú cuando recibes ya lo encuentras en la posición de lanzar el balón adecuadamente y aprovechar ese movimiento de un jugador en velocidad progresiva contra un jugador en posición de arranque de velocidad. Si yo que corro a 40 kilómetros por hora y consigo por decir, al mejor de la defensa que hay, puede ser cualquiera que pongamos, y yo vengo a 40 ya kilómetros de velocidad, él no puede arrancar a 40 kilómetros por hora. Yo estoy ya ganándole en esa acción de juego. Esas son acciones que se van trabajando, que se van desarrollando, y que en el fútbol suramericano, cuando consigamos que toda Sudamérica entre en esa tendencia, volveremos a recuperar la competitividad para poder ganar un nuevo mundial. Bueno, la verdad una pregunta, por favor, Carlos. Sí, para terminar. No, porque ya hiciste, tú no quisiste hacer preguntas, Yossi. Ahora te voy a felicitar, Yossi, porque hiciste entrar al profesor justamente en la base de la respuesta que nosotros estábamos tratando de buscar. Vale, esa es la verdad. La pregunta sería, ¿por qué nosotros no copiamos, Carlos? ¿Por qué nosotros no nos copiamos a ellos? Ellos nos copiaron a nosotros en los 80. Ellos nos copiaron a nosotros. Yossi, cortita y al pie porque tenemos que cerrar el programa. Sí, doctor, del elenco actual de jugadores de la selección venezolana, sobre todo de los que viven fuera, de los que están jugando fuera. Aquí hay mucho en España, aquí hay jugadores que yo he visto a muchos y hay uno que me encanta, que en la actualidad juega, que se llama Machín, que está jugando en el Granada. Machís. Jugador así que piense rápido de la selección venezolana. ¿Hay alguno de los actuales? Yo creo que la mayoría de los que están jugando en el fútbol élite se han tenido que pensar rápido. Si no, no se mantuvieran en ese nivel. O sea, yo veo a Yángel Herrera jugando en una posición de mediocentro con una cadencia de ritmo futbolístico, pero con una velocidad mental que ha ganado con ese fútbol, de comprender que el fútbol hay que resolverlo antes de recibir el balón.
O sea, simplemente ese concepto de resolver la jugada previamente a tú recibir la pelota, sí, ya con eso tú te haces rapidísimo. Sí. Te haces yo creo que Soteldo también ha tenido, Soteldo tiene esas... Jefferson Soteldo es un jugador de habilidad natural. A mí no me gusta que me lo han pegado a la raya, pero ha hecho el fútbol. Él es de esos 10 que fue sometido a jugar en el fútbol posicional de la... ¿Y no le está penalizando jugar en Sudamérica? No, a él le está, pero ya ahorita debe dar el salto, sí, en jugar en Europa. Debería dar el salto este año. Creo que Darwin Machís, que otro jugador que es un 9 natural, es un volante que pudiera jugar un poquito más libre, lo han acomodado a la posición de alero o de carrilero o de volante por fuera y se ha adaptado y lo está haciendo bien. Tiene una potencia y una pegada increíble y muy y tiene muy buen entrenador, el Granada. Sí. Ese hombre le ha sacado provecho de una manera enorme. De verdad que hemos disfrutado de esta... Qué placer. Gracias, muchachos. No, de verdad que ha sido una cátedra de fútbol, se lo agradecemos muchísimo. Muy bien, profesor. Los que lo conocíamos nos ha sorprendido también ahorita con todas esas clases. A mí me sorprendió. De verdad que muchísimas gracias. ¿Aprendiste, Yossi? Muchísimo. Richard, cuenta conmigo. Con lo que no aprendí fue con la pregunta de Omar Pastoriza. Estaba fuera de base. Está bien. Bueno, muchachos, cerramos el programa. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que le deseamos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, profesor. Ha sido un placer muy grande. Un crack. Gracias, muchachos. Saludos. Chao. Hasta luego. Chao, saludos.